En el lejano siglo XIV, en el año 1315, la Casa de Habsburgo dio un paso decisivo para restablecer el poder y el orden en el centro de Europa. Se desató una campaña de gran magnitud, tropas poderosas, ataviadas con armaduras pesadas, con caballeros en caballos de batalla, ondeando banderas bajo el sol brillante y confiadas en su invencibilidad, atravesaban las regiones montañosas. Para ellos, esto era una demostración pura de fuerza, nada que pudiera obstaculizar una operación rápida e implacable. No existía ejército capaz de resistirles, ni ninguna escuadra se atrevía a interponerse en su camino. Marchaban con seguridad, llenos de confianza en su impunidad. Sin embargo, al llegar su columna a las laderas rocosas, apareció una escena inesperada. Allí, en la sombra de las altas montañas, no había señales de un ejército o de una fuerza armada capaz de oponerse. No había cascos relucientes, armaduras brillantes, estandartes coloridos ni títulos nobiliarios, solo un profundo conocimiento de las peculiaridades locales, dominio de los secretos de los senderos montañosos y una valentía unificada en una fuerza resistente. Fue precisamente este grupo unido de habitantes, en su mayoría simples campesinos y habitantes de las montañas, el que no tenía intención de rendirse. Se llegó a un momento decisivo. De repente, un grito unificado resonó, como si anunciara el comienzo de la batalla. Bloques de piedra y tierra deslizaron por las pendientes de la montaña, cayendo sobre la columna de invasores. Enormes rocas retumbaron al chocar contra las tropas, bloqueando su camino y destruyendo la formación. Troncos caían rodando hacia abajo, desgarrando a los marchantes, los caballos, en pánico, galopaban, saltaban y ardían de miedo. En cuestión de segundos, el orden fue destruido, las tropas quedaron desorientadas. Los caballeros fueron derribados de sus sillas, sus pesadas armaduras, como prensas de hierro, los clavaron en el suelo. Los gritos y gemidos se mezclaron con el retumbar del metal y el crujido de las armas, convirtiendo en caos lo que debía ser una muestra de poder y intimidación. Lo que comenzó como una ofensiva demostrativa se transformó en un campo de batalla lleno de pánico y huidas imprevistas. En solo unas pocas horas, ese ejército, que parecía invencible, fue completamente destruido entre las altas pendientes montañosas. Así fue este evento, la legendaria batalla de Morganda. Para comprender la esencia de este suceso, primero hay que responder a una cuestión fundamental: ¿quién se considera dueño de estas tierras y quién se niega a aceptar tal derecho y lo soporta? En esta historia, se hablará de aquellos lugares que hoy conforman la Suiza central. En el siglo XIV, esta región aún no era un estado unificado, sino una zona montañosa compleja, llena de estrechos valles, densos bosques y peligrosos pasos alpinos. Estos tres valles, Uri, Schwyz y Unwald, juegan un papel central en los eventos descritos. La Suiza moderna los incluye en su territorio, pero hace casi 1800 años, a principios del siglo XIV, eran pequeñas comunidades rurales. La propia ubicación de estos valles los hacía muy valiosos. Estaban ubicados en rutas que cruzaban los Alpes, a través de estos estrechos pasos pasaban comerciantes, ejércitos y llevaban dinero o joyas hacia el interior de Europa. El control de estos caminos significaba el control del comercio y el control de las embarcaciones, la posibilidad de influir en la vida de los habitantes locales durante muchos años. En aquella época, Uri, Schwyz y Unwald gobernaban por sí mismos, elegían a sus jueces, regulaban las carreteras y recolectaban impuestos. Respondían directamente al Sacro Imperio Romano Germánico, sin ser vasallos de los señores locales ni de los poderosos feudales. Y precisamente eso, su característica principal, se consolidaba tanto por tradición como por ley imperial: estas tierras no debían pertenecer a ningún señor regional. Sin embargo, cerca de ellos se encontraba una poderosa familia noble que no aceptaba esa situación. Era la familia Habsburgo, poseedora de vastos territorios que actualmente forman parte de Austria y regiones adyacentes. Poseían una riqueza colosal, tenían fuertes conexiones y gozaban de prestigio en el ámbito militar. Para los Habsburgo, el poder debía ser claro y ordenado: las tierras cercanas a la frontera, su propiedad; las carreteras, su ingreso; los jueces, su designación. Todo lo que estuviera dentro de esa región debía estar a su servicio.
Y si estos valles montañosos estaban dentro de su influencia, desde la perspectiva de los Habsburgo, eso no era suficiente, consideraban esas tierras parte de su esfera. Pero esas regiones permanecían fuera de su control directo, y eso generaba una contradicción fundamental. Los Habsburgo estaban convencidos, esas tierras debían obedecerles por completo, y su destino, ser gestionado por ellos mismos. Creían que nombrar jueces, establecer orden y mantener las rutas eran sus derechos y deberes, y cualquier valle rebelde era un error y una violación al sistema, que debía corregirse. Es necesario recolectar tributo, dicen en lugares donde durante siglos se mantenía la fe en la libertad. En los valles, creían que vivían libres de generación en generación, y ningún señor local, ya fuera un noble acomodado o un gobernante poderoso, tenía derecho a imponerle su voluntad. En un principio, los gobernantes Habsburgo no emprendieron ataques abiertos. Actuaron de manera más sutil, progresivamente, mediante presión y coacción. Primero enviaban sus funcionarios a los valles remotos para que controlaran los tribunales locales y intervinieran en sus decisiones, cuestionando la legalidad de las tierras y revocando privilegios tradicionales. Cada una de estas acciones parecía pequeña, parecía legal, pero juntas poco a poco iban privando de autonomía a los territorios que durante siglos se consideraron libres. Los Habsburgo no lo hacían con furia vehemente, sino en forma legal, por la letra, por instrucciones, reduciendo paso a paso la verdadera esencia del autogobierno. Para ellos, era una cuestión de orden administrativo, para los habitantes de esos valles, una conquista lenta pero inexorable. Esto no se percibía como una ocupación rápida, sino como una pérdida silenciosa y gradual de la libertad. La tensión entre el centro y las comunidades montañosas únicas crecía año tras año, creando una situación cada vez más peligrosa. Y, finalmente, en el pico de esta crisis, ocurrido una explosión, se produjo un conflicto que afectaba no solo las fronteras territoriales, sino también la soberanía. En el centro de esta disputa se encontraba el misterioso Wix, ubicado en el monasterio de Inste, uno de los monjes religiosos más fuertes, que representaba los intereses de los Habsburgo. Ellos discutían sobre tierras y autoridad legal, pero si se observaba superficialmente, parecía un conflicto interno, una disputa local. Sin embargo, en el fondo, se trataba de una lucha por el poder, por el derecho a decidir el destino de estas comunidades montañesas. Este conflicto fue para los Habsburgo una excelente oportunidad, lo aprovecharon para presentar la situación como una advertencia pública, las comunidades del valle eran ilegales, indóciles, una amenaza para el orden y la estabilidad. Para ellos, esto justificaba el uso de la fuerza militar. Así, eligieron a la persona que debía llevar a cabo este plan, el duque Leopoldi de Austria. Leopold no estaba dispuesto a negociar, se preparó para intimidar. Su ejército fue reunido de manera que fuera rápidamente recordado, poderoso, intimidante, respetable. Las banderas ondeaban sobre sus cabezas, la armadura de metal brillaba bajo el sol, y desde lejos se veía que toda la fuerza estaba equipada al máximo, caballeros completamente armados, infantería bien entrenada, artesanos acompañantes del ejército, todo pensado para causar impresión. En esa forma, representaban una fuerza poderosa, que debía recordar a todos a su alrededor que el poder existía y era invencible. El plan de Leopold era simple y, al mismo tiempo, ambicioso, quería atravesar los valles montañosos, adentrarse en su centro y vencer la resistencia antes de que se consolidara completamente. No esperaba enfrentamientos, no buscaba sangre, confiaba en la conquista. En su opinión, esto debía suceder rápidamente, sin resistencia, sin enfrentamientos bélicos. Pero las montañas no pensaban así, sabían que si el control de los Habsburgo se imponía por la fuerza, toda su autogestión, sus tradiciones, su derecho a la autonomía desaparecerían para siempre. Los jueces serían reemplazados, la tierra sería tomada, y sus comunidades se convertirían simplemente en súbditas de un poder extranjero. En estas circunstancias, los pueblos de las alturas, aunque supuestamente no estaban preparados para negociar, sí estaban listos para defenderse, y esa fue exactamente la táctica que eligieron los habitantes de las montañas. Sabían muy bien que no podían vencer a los caballeros en combate abierto, ni enfrentarlos cara a cara en la llanura. Pero las montañas eran su aliada, y en ellas sentían su fuerza.
Conocían caminos estrechos, puntos donde las rutas se estrechaban, donde los caballos perdían su resistencia, donde la columna de tropas marchando se hacía vulnerable. Frente a la amenaza, las comunidades del valle no buscaban la gloria ni una resistencia heroica, tenían un objetivo único: sobrevivir. Y justamente esa decisión silenciosa y firme, tomada en lo alto de las montañas, desencadenó los eventos que posteriormente serían conocidos como Morgant, una lucha larga y difícil por la libertad. Al comienzo de la campaña, las fuerzas de los Habsburgo partieron con los primeros rayos del amanecer. Esta marcha fue un movimiento poderoso, de gran escala incluso para su tiempo. Varias millares de personas, caballeros con armaduras pesadas, cientos de caballos, infantería, artesanos acompañando a las tropas, se estiraron en una larga cadena a lo largo del camino. Al frente iba el duque Leopoldo y, el gobernante mismo en quien confiaban para dirigir esta expedición. En el horizonte, este gran grupo parecía imponente. Banderas ondeaban sobre sus cabezas, las armaduras brillaban, los escudos y cascos resplandecían, creando una impresión de potencia e invencibilidad. Toda esa formación, dura y sobria, hecha de metal y fuerza humana, recordaba a una potencia capaz de destruir todo a su paso. Todo lo que hacían estaba pensado para infundir temor, para recordar a todos quién mandaba allí. Así comenzó su campaña, que no solo implicaba acciones militares, sino que era un símbolo de poder, autoridad y determinación. Era un ejército que definitivamente había que ver. Las intenciones de Leopoldo eran claras y directas: mostrar fuerza, actuar rápido, lanzar al combate una potencia tal que nadie se atreviera a enfrentarse a ella. El avance del frente se llevaba a cabo en una marcha ordenada, no en formación de combate. En las primeras filas iban caballeros y jinetes armados, jinetes capaces de atravesar cualquier fortaleza, y luego seguían unidades de infantería alineadas en largas filas, como cadenas vivientes, listas para acciones decisivas. Detrás, arrastraban trenes con suministros, carretas militares y equipo para el campamento. Tal formación era poderosa e imponente, pero a la vez muy larga, pesada y difícil de girar, especialmente cuando comenzaba a moverse. Sin embargo, ninguno de los participantes en la columna sentía inquietud, todo parecía completamente controlable. Desde la perspectiva de Leopoldo, que en ese momento solo esperaba una tarea sencilla, no había signos de preocupaciones. Él pensaba que frente a ellos no había un enemigo real, solo comunidades montañosas que, según se suponía, estarían bajo su control a medida que avanzara esa fuerza poderosa. Cuando el ejército austríaco se internaba en las alturas de las montañas, ya se preparaba para otras acciones. En las cabeceras de los valles, fuera de la vista, se reunían los defensores. Hombres de Uri, Witz y Unterwalden se preparaban antes de que la columna austríaca alcanzara sus posiciones. No planeaban una resistencia masiva o en grupo. Su movimiento era modesto y silencioso, por senderos forestales y recodos, lugares conocidos desde la infancia. Sus líderes eran comandantes locales, elegidos no por rango o título, sino por su experiencia y sabiduría. Eran personas que comprendían muy bien una verdad importante: no podrían derrotar a un enemigo superior en número y fuerza enfrentándolo de frente. Por eso, su estrategia se basaba en un principio fundamental: no luchar con la fuerza, no enfrentarse directamente. Durante varios días, antes de que los austríacos comenzaran su avance, estos comandantes estudiaron cuidadosamente la tierra y sus características naturales. Paseaban por senderos locales, observaban el movimiento de los trenes, vigilaban cómo se desplazaban los carros y donde los caballos se detenían en tramos irregulares del camino. Todo esto se hacía en busca de un elemento clave, el punto más vulnerable, donde el ejército tendría que quedar comprimido y expuesto. Y encontraron ese estrecho paso junto al lago Egori, en una ruta montañosa estrecha, donde el camino quedaba entre la superficie del agua y la pendentemente de la pendiente. Justo aquí la columna empinada no podía girar ni reorganizarse rápidamente, el paso estrecho, rodeado a ambos lados por agua y por la inclinación, se convertía en una trampa insalvable. Una vez elegido el lugar, la preparación pasó a una fase precisa y cuidadosamente planificada. El enemigo preparó un grupo de emboscada, dividido en roles y tareas exactas. En los puntos más altos sobre la carretera, manos fuertes colocaron pesados bloques de piedra,
conscientes de que su tarea no era luchar, sino solo esperar. Las piedras estaban ligeramente afiladas para que, si era necesario, pudieran deslizarse hacia abajo por su propio peso, y las vigas estaban colocadas de modo que, bajo la gravedad, pudieran deslizarse sobre el camino del enemigo. Tenían instrucciones estrictas, esperar sin participar en la batalla. Más abajo, más cerca de la carretera, estaban listos los guerreros armados con armas largas, glocas, lanzas, ganchos. Su tarea no era atacar frontalmente, sino derribar a los jinetes de sus monturas, obstaculizar el movimiento de la columna, impedir que avanzara y evitar que los guerreros caídos se levantaran nuevamente. Más adelante, al lado de la pendiente, se escondían grupos de reserva. Su papel era cerrar el estrecho pasaje en cuanto comenzara el ataque. Debían bloquear la escapatoria de los que huían, impedir su reorganización, sellar cualquier oportunidad de salvación. Cada uno de estos guerreros conocía su lugar y su papel y actuaba solo tras la señal. Ninguno daba ni un paso sin ella, ya que la precisión en el tiempo y la coordinación eran sus armas principales. El plan parecía simple, pero era extraordinariamente severo. En cuanto la columna de austríacos llegara a la zona estrecha, comenzaría la preparación. Que las unidades avanzadas avanzaran, que el centro de la columna se comprimiera bajo su propio peso. Solo entonces, cuando todo el ejército entrara en el estrecho lugar y ya no hubiera salida, comenzaría el ataque. Abajo, en la parte más baja, la huida del ejército de los Habsburgo continuaba. El estruendo de los cascos, el tañido del metal, el movimiento de las banderas, todo esto se creaba con un movimiento rápido y decidido. Lipold solo veía el avance, sintiendo solo la fuerza y la intención de seguir hacia adelante. Los protectores superiores no sentían ansiedad, no tenían prisa ni pánico. Toda su táctica se basaba en la paciencia, en esperar el momento en que la situación fuera más favorable para su ataque o para derribar al enemigo del camino. Sabían que, en cuanto sonara la señal, la fuerza del ejército de los Habsburgo jugaría en su contra, y el resultado decisivo de la batalla lo determinaría la propia naturaleza, las montañas y el paisaje. Hacia mediados de la mañana, las tropas de los Habsburgo llegaban a la parte más peligrosa de la ruta, el tramo estrecho del camino que ahora se extendía entre el lago y la empinada ladera de la montaña. La falta de espacios abiertos y campos de despliegue hace que este camino sea especialmente peligroso. Todo el ejército debe avanzar por un estrecho pasillo que se convierte en un solo flujo, obligado a ir en una cadena apretada. La columna no se detiene, a pesar del peligro. En la cabeza, a caballo, va el duque Leopoldo I de Austria, comandante del ejército. Él ve claramente cómo se estrecha el camino, pero su determinación no vacila. Considera esta zona como un terreno difícil, un reino de cadenas de piedra y rocas, y no un espacio ajeno y hostil. Los soldados siguen avanzando exactamente según lo planificado. En los tramos más estrechos, la caballería se ve obligada a conformarse con uno o dos jinetes de ancho. Detrás de ellos, avanzan apretados los infantes armados con lanzas y espadas, los caballeros de la corte y los grupos de abastecimiento. El camino se extiende más allá del estrecho pasillo, pero aquí, junto al lago, se convierte en una cadena densa y repleta de gente. Los soldados están muy cercanos entre sí, tan cerca que incluso se pueden tocar. Los caballos avanzan con cautela, bajando la cabeza, sin apurarse en cambiar de paso. Las armaduras de acero y las cadenas repiquetean unas contra otras, creando un ruido constante que llena el estrecho paso. El golpe de los cascos sobre la piedra, el tintinear del metal, las órdenes en voz baja y su repetición, todo se funde en un ritmo monótono de movimiento. Aún no hay signos de enemigo, no se oyen disparos ni gritos, solo una niebla de amenaza que presagia el peligro. Es justo ese momento que los defensores esperaban con ansia, observan desde lo alto cómo la cabeza de la columna pasa por el espacio angosto, como en el centro se toman las posiciones preparadas, y como la parte trasera sigue presionando para avanzar, enviando adelante nuevas filas de guerreros. Todo el cuerpo principal del ejército de los Habsburgo queda rodeado por laderas inaccesibles y un estrecho pasillo, como si estuviera atrapado entre las paredes de las montañas. Y solo entonces, como surgido de la niebla, empieza el ataque. El primer golpe lo da una avalancha repentina de proyectiles desde arriba, varias grandes piedras caen con estruendo,
rebotan y se rompen contra los pavimentos de piedra. Una de ellas alcanza de inmediato a las primeras cabalgaduras, derribándolas, otras rocas se dispersan entre los infantes, un poco más atrás, causando desconcierto y pánico. Un caballo derriba a su jinete, y su cuerpo bloquea el camino, impidiendo completamente el avance. En los primeros momentos de esta terrible emboscada, los soldados que avanzan delante aún no comprenden qué sucede y continúan marchando por la senda marcada, siguiendo el ritmo habitual de la marcha. Pero en el interior de la columna se desata el caos, el centro se condensa y se aprieta, la presión aumenta, los gritos y lamentos llenan el aire. Sin entender qué está pasando, los oficiales ven cómo desde arriba en la ladera comienzan a deslizarse pesados troncos y tablas que ruedan y adquieren velocidad. Estos se enfrentan a los escudos, los atraviesan, derriban a algunos guerreros y asustan a los caballos hasta hacerlos entrar en pánico. Varios caballos saltan, se agrupan y, al chocar, se caen, aplastando a las personas que tenían debajo. Todo el camino se llena de cuerpos, los caídos, tendidos, que dificultan cada movimiento, convirtiéndose en trampas invisibles y peligrosos obstáculos. Dentro de la columna, comienza el pánico, en las filas delanteras ya no es posible avanzar, y en las traseras, incapaces de entender la causa, siguen empujando con insistencia hacia adelante, sin sospechar que el camino está completamente bloqueado. La mitad de las fuerzas en combate quedó en medio de la acción, atrapada entre las dos partes enfrentadas, como si estuviera en una trampa sin salida. Los gritos de mando resonaban en eco, llenando el estruendo de la batalla, pero en ese estruendo era difícil distinguir qué órdenes se daban o quién las daba exactamente. Los sonidos de choques, gritos, disparos y pasos retumbantes se fundían en un fondo atronador que parecía llenar el espacio entre el agua y las sólidas paredes de piedra. En ese humo atmosférico caótico, era imposible determinar exactamente de dónde provenía el peligro, y toda la amenaza parecía una presencia difusa e indistinta que cubría todo a su alrededor. Los caballeros en el centro del combate, intentando girar a sus caballos, enfrentan una restricción severa en el espacio. No hay rincones secretos ni pasajes seguros para cambiar de dirección o esquivar. Al mismo tiempo, la infantería, parte de las fuerzas principales, intenta organizar una retirada, pero los movimientos se ven impedidos por la presión constante y la multitud. Literalmente son empujados hacia adelante desde atrás, y así la organización del ejército se desmorona, perdiendo su orden estructurado. Lo que alguna vez fue una columna cuidadosamente organizada, pronto se convierte en una cadena de enfrentamientos aislados, en combates dispersos que parecen más una acometida desordenada y caótica que una ofensiva coordinada. Algunos valientes soldados intentan escalar un empinado desnivel, pero se ven atascados por piedras, raíces y tierra suelta. Resbalan, patinan y caen, hundiéndose en el barro o en la pendiente. En su pesado peto de acero, donde cada movimiento requiere esfuerzo, el equilibrio se vuelve precario, y cualquier movimiento torpe puede ser fatal. De hecho, varios pierden el equilibrio y caen directamente al agua del lago, que en ese momento se vuelve mortalmente peligrosa para ellos. El agua los envuelve instantáneamente con una carga pesada de equipo, sus cuerpos son arrastrados hacia el fondo, y toda la escena resulta verdaderamente aterradora. Soldados atrapados en un atrapamiento mortal instantáneo por el agua y el peso de su armamento. El pánico se apodera de todo el ejército por completo. En ese momento, ya no hay orden que se mantenga. Los soldados comienzan a arrojar sus escudos, abandonan sus armas, que antes simbolizaban éxito y fuerza, y ahora parecen un peso pesado e innecesario que entorpece la huida. Se desprenden de todo lo que pueda retrasarlos. Algunos, desesperados, arrancan sus cascos, otros desechan sus espadas y lanzas, todo en busca de mayor rapidez y libertad. En esta situación, los perseguidores no buscan repartir una masacre, no están interesados en la matanza en masa. Su objetivo no era destruir al enemigo como tal, sino llevarlo a la completa destrucción, a una huida pánica y desmoralización. Cuando las vendas victoriosas y el orden son destruidos y el movimiento se convierte en caos, en un abrir y cerrar de ojos toda la estructura de los ejércitos, famosa y organizada, se desmorona. Los restos de las fuerzas austriacas se dispersan por el camino, en grupos dispersos.
Principalmente, los soldados ya no piensan en la batalla como un movimiento cohesivo de combate. Solo piensan en una cosa, en salir de allí lo más pronto posible. La estrecha y larga estrechadura por la que deben avanzar no les da puntos de referencia claros. Tienen frente a ellos un camino bloqueado, las pendientes son inestables, y el peligro que emana del lago parece mortal. Algunos empiezan a moverse por sí mismos hacia arriba en la pendiente, atravesando árboles y suelo suelto. Resbalan, caen, pierden el equilibrio y, a menudo, terminan en el agua o tropiezan con piedras. Los soldados en armaduras pesadas, atrapados en esta situación, no pueden subir rápidamente por la pendiente. Al mismo tiempo, otros, sin perder tiempo, comienzan a regresar por el camino. Se abren paso entre los heridos, los caballos caídos y aprovechan las últimas oportunidades para huir. Los escudos y armas, todo lo que pudiera ralentizarlos, lo dejan atrás, abandonado a su suerte. La retirada no es un proceso homogéneo ni rápido. Se realiza a lo largo de diferentes líneas, comenzando desde las partes centrales de la columna y extendiéndose gradualmente a los que la rodean. Los comandantes intentan mantener el control, gritan órdenes y tratan de agrupar las partes dispersas. Pero la naturaleza del terreno, una fuerza dura e implacable, les estorba. No hay espacios abiertos para formar nuevas líneas, ni posibilidad de desplegarse o refugiarse en lugares seguros. El miedo avanza más rápido y con más fuerza que cualquier orden de voluntad. En aquellas áreas donde la presión se relaja, los que aún están con vida empiezan a retroceder, huyendo del estrecho paso. No hacen preguntas, no se detienen para comprobar quién los sigue. A toda velocidad, sin esperar órdenes, corren hasta que el sonido de la batalla desaparece de sus oídos y desaparece en el horizonte, evacuándolo de su vista. Finalmente, en el mismo inicio de la retirada, el señor Leopoldo I, Gran Duque de Austria, comprende la magnitud de lo ocurrido. No fue solo un fracaso, no un incidente aislado, ni una caída temporal. En su corazón surge una verdad clara y dura: el ejército no puede seguir luchando. No puede cambiar la situación ni volver a las posiciones iniciales. Quedarse en el pasado significaría perder aún más fuerzas. Por eso, la decisión de retirarse no se toma según un plan ni estrategia, sino única y exclusivamente por necesidad, al reconocer que otras acciones solo traerían pérdidas adicionales. Toda la lucha, tan pronto comenzaba, llevaba a que las señales y mensajes se enviaran por los canales de comunicación disponibles. Cada vez que parecía que la situación requería una respuesta rápida, los mensajeros combatientes intentaban transmitir órdenes, dar señales urgentes para mantener el orden y prepararse para futuras acciones. Sin embargo, en el campo de batalla ya comenzaba un proceso de retirada, lento, doloroso, acompañado de fuerzas perdidas y destrucciones. Era una retirada desorganizada, más bien una extracción forzada de las fuerzas restantes, que se prolongaba hora tras hora, hasta que el enemigo, o, para ser más precisos, quienes quedaban para defender, ya no pudo mantener la posición. Solo después de que el ejército liberó una estrecha franja de tierra delimitada por zanjas y irregularidades, empezó a reunirse nuevamente en fragmentos y pequeños grupos aislados. Los grupitos de guerreros que quedaban se congregaban, algunos arrastrando a los heridos, otros dejando a los heridos tendidos sin necesidad en futuros combates. En la superficie del campo se hacía evidente la magnitud de las pérdidas. Las armaduras blindadas, que habían perdido su brillo, yacían abandonadas en el camino, como un recuerdo de los héroes que ya no combatían. Los fragmentos de armas dispersos en el camino recordaban el valor de las espadas y escudos relucientes, que en un momento perdieron sentido al enfrentarse con el destino. En la superficie del lago se veían salpicaduras, donde antes desaparecían hombres y caballos, ahora solo existían rastros de la presencia de las formaciones de combate y movimientos ansiosos, que se habían convertido en una tranquila superficie tranquila. Y ya para el temprano mediodía, la batalla se silenciaba por completo. La quietud volvía a descender sobre las montañas, y el paisaje, antes lleno del estruendo de la lucha, se volvía silencioso y calmado. Los defensores, que observaban la retirada, no estaban excitados por la persecución ni por el deseo de una venganza anticipada. Permanecieron en las alturas,
por encima de valles y desfiladeros, y vigilaban con atención cómo los sobrevivientes se alejaban hacia la sombra de la batalla pasada. No se sentían atraídos por la gloria ni por los trofeos, su objetivo era conservar su fuerza y orden. No atacaban, no perseguían la sangre ni buscaban continuar el derramamiento de sangre, habían logrado su cometido. Su tarea, expulsar a los invasores de esas regiones montañosas y liberar el territorio, ya estaba cumplida. El final de la batalla en Mordán no consistió en un golpe decisivo ni en un lamento heroico, sino que fue simple y tranquilo, en un silencio absoluto. Ese silencio estaba lleno de una profunda comprensión, un ejército poderoso, que antes parecía invencible, había sido destruido. Pero la razón de esta victoria no fue solo la fuerza o la cantidad, sino en gran medida la preparación, el uso inteligente del terreno y una estrategia fría y temprana. La victoria que se obtuvo durante la batalla no significaba que las acciones bélicas terminaran de inmediato, sino que concluyeron en pocas horas. Sin embargo, sus consecuencias se sintieron mucho más fuerte que la duración misma del combate. Los valientes y mensajeros rápidamente difundieron las noticias por todo el Sacro Imperio Romano Germánico. Los informes de que un ejército grande y poderoso de los Habsburgo, encabezado por una caballería fuerte y armado con las mejores armaduras, había sido derrotado por las comunidades montañesas, llegaron instantáneamente a cada rincón del estado. Esta noticia sacudió a la opinión pública europea. Durante muchos años, la caballería pesada se había considerado una fuerza invencible. Los caballeros eran símbolo de poder, orden y la grandeza imperial. Pero ahora esa fe se tambaleaba, la derrota no fue causada por falta de destreza o pura mala suerte. Fue el resultado de una combinación compleja de factores, terreno difícil, preparación meticulosa y cálculos precisos de tiempo. La armadura, que antes servía como una protección torpe y símbolo de riqueza, aquí se convirtió en una carga pesada que dificultaba el movimiento libre. Las filas de los ejércitos se estrechaban, la presión aumentaba y avanzar se volvió imposible. Para los Habsburgo, esta campaña fue un fracaso que debilitó significativamente su influencia y autoridad en las regiones montañosas. Tendrán que reconsiderar su estrategia de expansión y fortalecimiento de posiciones. Para los de Lauswitz y Umbaltón, el desenlace fue de carácter decisivo. Consiguieron defender su independencia no mediante diplomacia o tratados, sino gracias a acciones coordinadas, organización y disciplina interna. En los años siguientes, estas comunidades montañosas consolidaron sus alianzas, formando un sistema sólido de defensa mutua. Adoptaron como regla defender juntos sus raíces en las montañas, uniendo fuerzas por la seguridad y la autonomía comunes. Como resultado de lo que empezó como una resistencia local, surgió una confederación importante, una unión cada vez más cohesionada y estable. Los morgaños se convirtieron en historia no tanto por su número o capacidad, sino por la lección que brindaron al mundo. ¿Qué demostró esa batalla? Que la fuerza basada únicamente en el miedo y las amenazas no es fiable y puede derrumbarse fácilmente. Que la preparación y las acciones planificadas de antemano pueden superar el prestigio y la ilusión de invencibilidad. Y que la misma naturaleza, las condiciones naturales, el paisaje, puede convertirse en el arma más poderosa contra un enemigo no preparado para la dura vida en las montañas. Al final, el campo de batalla volvió a sumirse en silencio. Los caminos quedaron vacíos y recuperaron su aspecto habitual, el lago se calmó, su superficie se volvió lisa y serena. Pero la lección permaneció, esta batalla no fue sobre ataques heroicos o gloria militar. Fue sobre entender cuándo es momento de tomar posición y esperar, y cuándo decidir dar un golpe decisivo. Es una lección sobre la importancia de la táctica, la conciencia y la capacidad de aprovechar las circunstancias para lograr la victoria. Y por eso, todavía hoy, esta batalla sigue siendo una página importante de la historia, una prueba de que en la guerra, como en la vida, las habilidades y el tiempo oportuno son fundamentales.